Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Uno de los momentos cruciales de la saga de Star Wars que pudieron haber cambiado el curso de la historia se da justamente a la mitad de la venganza de los Sith, cuando Anakin Skywalker, tras salir victorioso de la batalla de Coruscant, se le promueve para tomar un asiento en el Consejo Jedi. Esto a sugerencia del canciller Palpatine al haber sido rescatado. Aunque claro, los Jedi se ven forzados a darle el asiento en el Consejo, que estaba libre en aquellos momentos. Pero Mace Windu sería explícito con Anakin encabezando la sesión del Consejo al decirle que le daban un asiento entre ellos, pero que no le concedían el rango de maestro dentro de la Orden Jedi. Esto claro causaría esa famosa reacción de Anakin en la cinta. ¿What? Y claro, Skywalker tomaría el asiento en el Consejo a regañadientes, a pesar de considerar eso como una ofensa, porque nunca antes alguien que se sentara en el Consejo Jedi se le había denegado el grado de Maestro Jedi. Obi-Wan, claro, trataría de calmarlo y pedirle paciencia a Skywalker tras la sesión, pero Anakin estaba cegado por su soberbia y por saberse mucho más poderoso que muchos de los miembros del Consejo Jedi. Y todo eso, claro, terminaría siendo una de las razones extras que sembraron la semilla de la discordia en Anakin para traicionar a la Orden Jedi y convertirse en Darth Vader. Sin embargo, la pregunta ahí queda: si Anakin ya había sido todo un gran héroe de las guerras de los clones y además había depuesto al Conde Dooku, ¿por qué entonces no se le concedió el rango de Maestro Jedi? ¿Que acaso no todos sus esfuerzos previos, como entrenar también a Ahsoka Tano en el pasado, le harían merecer esto a Skywalker? Pues debo decirles que hay una serie de razones por las que a su juicio el Consejo Jedi decidió denegar el rango de maestro en Anakin, algo que en realidad no se nos explica en las películas, sino en el contenido expandido tanto del canon como del universo de Legends. Ok, en primera instancia y para tener mayor contexto de esto, los Jedi sabían y muchos reconocían abiertamente que Anakin era el elegido de la fuerza. Justamente así se refiere Mace Windu hacia él en todos sus pensamientos cuando lo ve o lo siente por medio de la fuerza durante la novela de la venganza de los Sith. Eso nos indica que sabían del poder en la fuerza que Anakin tenía, sobre todo quien le tuvo que decir la mala noticia en la escena del episodio 3, que justo fue Windu. Pero también debemos tomar en cuenta que Anakin era un joven caballero aún, apenas si alcanzaba 22 años de edad al momento del episodio 3. Solo tenía unos escasos 3 años desde que había dejado de ser un Padawan al cuidado de Obi-Wan Kenobi. Y por si fuera poco, tenía solo 13 años como un miembro de la Orden Jedi. Todo esto era vital, ya que como sabemos por la amenaza fantasma, casi todos los Jedi habían llegado siempre de bebés o a los escasos 1 o 2 años de edad. El caso de Anakin de llegar a los 10 fue extremadamente raro y tardío, esto muy a pesar de sus dones poco usuales, por lo que a diferencia del resto de los Jedi había tenido mucho menos tiempo de aprendizaje, de sabiduría y de conocimiento profundo de la Orden y sus formas, muy a diferencia de los demás Jedi de su tiempo. Esto muy a pesar del muy buen trabajo que hizo Kenobi con él. Sin embargo, con 22 años era demasiado joven para ser un maestro. Había aún poca sabiduría verdadera en Skywalker a los ojos de los Jedi y aún era demasiado impetuoso y retador de las reglas. Además, era rarísimo que un Jedi fuera un maestro en sus años 20 cuando acababa de dejar de ser un Padawan. No olvidemos que Kenobi, por ejemplo, se convirtió en uno a sus 35 años, o que el gran Qui-Gon Jinn en Legends también se convirtió en maestro después de superar los años 30. Por lo que solo imaginemos lo que pensaban un montón de viejos dinosaurios del Consejo Jedi que tenían en su mayoría más de 50 años, o por ejemplo Yoda, que vivía desde hacía casi 900 años. Claramente no eran muy innovadores en muchas de sus decisiones y buscaban tener un cuerpo de ancianos sabios que protegerían la Orden. Y obviamente para tener sabiduría eso requería de tiempo en una persona. Esto explica una parte de la decisión del Consejo, pero hay otro par de cosas muy importantes a destacar sobre por qué Anakin no fue un maestro. Por un lado, y en la primera de ellas, debemos conocer qué requería un caballero Jedi para convertirse en maestro Jedi. Y aquí el libro de Legends, Jedi Path o Camino Jedi en español, nos explica perfectamente el camino que debe de seguir un caballero para convertirse en maestro, en unas reglas que, si bien son del antiguo universo expandido, son perfectamente válidas en el canon, porque en sí no parece ser que se hayan modificado y en sí son muy consistentes. Por un lado, este libro nos dice que los maestros Jedi eran una pequeña mayoría dentro de la Orden Jedi
Jedi, que ascendía, como sabemos, a más de 10,000 individuos, y que la gran mayoría de los usuarios en realidad eran jóvenes en entrenamiento. De hecho, este título de maestro se le otorgaba a muy pocos caballeros en cada generación. No era pues un título que todos deberían tener, sino que era más como un logro personal opcional. Así que los maestros eran un porcentaje pequeño, quizás no más de un 10% de la orden, y los miembros del consejo eran todos maestros, que eran un grupo de élite al tener la distinción de encabezar el consejo. Probablemente menos del 1% del total de los Jedi, porque solo eran 12, claro. Lo cual básicamente esto nos dice que los Jedi eran una estructura piramidal. Arriba en poco número los miembros del consejo, después un puñado de maestros, luego una gran cantidad de caballeros que quizás complementaba la primera mitad de la orden, y la mayoría eran jóvenes iniciados o padawans que estaban en entrenamiento. Ok, pero ¿qué tenía que hacer un caballero Jedi para convertirse en maestro si así lo quisiera? Pues justo también el libro de Jedi Path nos da varios caminos posibles, y entre estos básicamente tenemos 3. El primero y el más común para convertirse en maestro era entrenar ya sea uno o varios Padawans Jedi y hacer que él o ellos pasaran con éxito sus pruebas Jedi. Esto, claro, podría tardar hasta décadas. Por eso un Jedi normalmente llegaba a recibir el rango de maestro pasados sus años 30. Una segunda manera en que un caballero podía convertirse en maestro si no deseaba entrenar a varios estudiantes es que podía elegir someterse a una versión modificada de las pruebas para caballero que tenían los Padawans. En este sentido, unas pruebas que demostraran que tenían maestría, ya sea en combate con sable, dominio de la fuerza, diplomacia avanzada o alguna otra especialidad donde fueran extraordinariamente buenos. Y por último, la tercera forma para convertirse en maestro era que un caballero hubiera realizado una gran hazaña en su servicio, ya sea hacia la República o hacia el Consejo Jedi, y con ello obtuviera el reconocimiento de este consejo y que ellos por consenso le otorgaran así el rango de maestro. Esto en algo muy parecido a lo que hizo Obi-Wan al vencer a Maul en el episodio 1, donde se le otorgó el grado de caballero. Como podemos darnos cuenta, esto deja muy en claro las formas de cómo convertirse en maestro, aunque particularmente la segunda y la tercera forma es un tanto discrecional y depende mucho de la circunstancia, del contexto o de la simpatía que tuviera el Consejo Jedi por el individuo en cuestión. Porque si lo vemos de esa manera, Anakin podría haberse llegado a convertir en maestro porque había demostrado ser quizás uno de los mejores 5 o 10 duelistas de la Orden Jedi en su tiempo. Eso podría cumplir con el segundo principio, o incluso la hazaña de eliminar a Dooku en la batalla de Coruscant para literalmente descabezar a los separatistas podría cumplir con el tercero, porque eso fue una gran hazaña tanto para la República y los Jedi. Entonces, ¿qué pasó? Pues esto justamente nos lleva a la segunda razón que les había comentado brevemente atrás, que tuvo que ver con que no le dieran el grado de maestro a Anakin. Y como seguramente se lo imaginan, eso tiene todo que ver con Ahsoka Tano, ya que Skywalker apenas había probado ser durante menos de 3 años un maestro hacia la Togruta, y por un tiempo lo hizo muy bien, pero desgraciadamente el complot contra ella y su intempestiva y dolorosa salida de la Orden Jedi hizo que ese detalle muy importante para Anakin en su récord ante el Consejo Jedi se viera truncado, ya que como lo vimos también antes en el libro de Jedi Path, convertir a uno o varios Padawans en caballeros era una de las 3 formas para convertirse en maestro. Pero esto se volvería una paradoja para el propio Skywalker, ya que podría ser un erudito de la fuerza con el sable o haber destruido a los separatistas. Pero desgraciadamente ante los ojos del Consejo Jedi no había demostrado que había podido transmitir el conocimiento que tenía a otro Jedi menor que él y que éste probara mediante las pruebas que estaba listo. Eso sería de enorme peso, Masters, porque literalmente si nos ponemos muy puristas al respecto de Anakin, no había comprobado que podía ser un buen maestro porque ninguno de sus estudiantes lo había probado por sí solo. En realidad, la única aprendiz que tuvo acabó completamente decepcionada de la Orden Jedi y fuera de esta. Esto, claro, sería algo que afectaría de enorme manera a todos y particularmente a Skywalker. Por eso, también en el episodio 3 su frustración sería muy evidente, ya que después de todo, los Jedi que le negaron el grado tenían razón. Él no había probado haber sido un maestro para nadie, al menos no completamente como lo dictaban las reglas de los Jedi. Así que ya para el punto de la venganza de los Sith, donde Anakin recibe un no como respuesta al rango de maestro, algo que no era un no definitivo, sino algo más como un no todavía, el consejo creía que Anakin, a pesar de ser alguien superdotado en la fuerza, aún así tenía mucho que aprender en los caminos de ella y obtener a través de esta mucha sabiduría.
pero la posibilidad de ser un maestro tampoco estaba cerrada, ya que esto se nos deja entrever con el propio Obi-Wan en el episodio 3, cuando le dice a Anakin tras su primera sesión en el consejo que fuera un poco más paciente, porque seguramente el consejo terminaría reconociéndole el grado de maestro, y esto nos deja entrever que podría ser más pronto de lo que él creía. Sin embargo, Skywalker ya estaba demasiado consumido aquí por su propio ego, al igual que las preocupaciones de la pérdida de Padme y por las lisonjas constantes del canciller Palpatine hacia su persona, que había hecho todo por manipularlo y hacerlo creer que era más de lo que los Jedi apreciaban para dividirlos. Y justamente creer todo eso sería el mayor error de Anakin, ya que como vimos no estaba tan lejos de convertirse en maestro, pero la falta de paciencia y la soberbia, como se dejó ver en diferentes ocasiones, fue su gran pecado. El juicio del consejo fue no darle el grado de maestro porque simplemente no estaba listo. Pero quizás si hubiera esperado unos meses o incluso menos de un año para que terminara la guerra, el Jedi pues se hubiera convertido en maestro. Si tan solo Anakin hubiera permanecido en la sala del consejo Jedi cuando Mace Windu fue por Palpatine, eso quizás hubiera cambiado la historia del propio Skywalker para siempre. Aunque bueno, quizás nunca lo sabremos. Pero si también te interesa conocer esa historia relacionada a Palpatine y Vader, sobre si las personas en la galaxia supieron que él mató al emperador y que terminó redimiéndose con su último acto, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras historias sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.